La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Muy bien, mis amados hermanos, seguimos con nuestro estudio del discípulo radical, un libro interesante y presenta unos fundamentos bastante anclados en la palabra de Dios. Y como discípulos debemos vivir según Cristo, no según nuestros propios criterios personales, no según el mundo, sino según Cristo y su palabra. Y hemos visto a lo largo de estas semanas diferentes aspectos, diferentes elementos que caracterizan a un discípulo radical de Jesucristo. Hemos visto en el primer capítulo que no debemos amoldarnos al mundo. No debemos amoldarnos al sistema mundano, porque va en contra de Dios, va en contra del Evangelio, va en contra de la palabra de Dios. Nosotros como discípulos debemos seguir la palabra de Dios, las normas, los mandamientos establecidos en las Santas Escrituras. El primer capítulo era no amoldarnos al sistema del mundo. Otro de los capítulos era la madurez. La madurez. Somos llamados a la madurez espiritual. No podemos quedarnos estancados en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y os acordáis del escritor de la Epístola a los Hebreos? Como en el capítulo 5 de Hebreos, el escritor sagrado amonesta seriamente a sus lectores judeo-cristianos que llevaban quizás más de 40 años de cristianismo y aún eran niños en la fe. Eran inexpertos en la palabra de Dios. Y el escritor les amonesta duramente, porque debían ser ya maestros después de tanto tiempo en los caminos del Señor. Y el Señor también a nosotros hoy nos amonesta, ¿verdad?, a ir creciendo espiritualmente. No podemos quedarnos estancados en nuestro crecimiento. Debemos mirar a Cristo y crecer a la semejanza de Cristo. Esto es obra de Dios, no es obra nuestra. Amén. Pero nosotros también tenemos que leer la palabra y ponerla en práctica, aunque es Dios quien nos impulsa a hacerlo. ¿Alguien se acuerda de algún capítulo más? Semejantes a Cristo. De hecho, el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. A los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, Dios en la eternidad nos ha predestinado para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso está ocurriendo en el presente. Es algo que Dios planeó en la eternidad y lo determinó de forma soberana. En el presente, en esta época en la cual vivimos, de este lado de la eternidad, el Espíritu Santo de Dios está obrando en nosotros para conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Pero eso tendrá perfecto cumplimiento cuando veamos cara a cara a nuestro Señor y Salvador. Entonces seremos como Él es. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Otro de los capítulos que compartió nuestro hermano Enrique el domingo anterior, o hace 2 domingos atrás, mejor dicho, era el cuidado de la creación. Un tema poco estudiado por muchos, un tema que muchos cristianos incluso desconocen o tienen aislado, pero es una verdad fundamental en la palabra de Dios. Ahí tenemos en Génesis capítulo 1 el mandato cultural. El hombre debía enseñorearse de la creación y el hombre fue colocado por Dios como virrey de la creación, pero también como mayordomo, para trabajar la tierra y para desarrollar todos los recursos naturales para el bien del hombre, pero para la gloria de Dios, no para destrozar la creación. Y hoy vamos a tocar el tema de la sencillez. Mirad qué sencillo, sencillez. La quinta característica que el autor teólogo anglicano, John Stott, presenta en su obra Discípulo Radical, y es la sencillez. La sencillez especialmente en lo vinculado a los asuntos del dinero y de las posiciones.
Como discípulos debemos seguir un estilo de vida, una forma de vivir sencillo, una forma de vida sencilla. Los términos vida y estilo de vida están asociados y no pueden separarse. Todos los cristianos declaramos a la luz de la palabra de Dios y a la luz de nuestra propia experiencia haber recibido una nueva vida en Cristo. En consecuencia, ¿cuál es el estilo de vida apropiado para nosotros? Bueno, si la vida es nueva en Cristo, también debe serlo nuestro estilo de vida. Un estilo de vida diferente. Ya no podemos vivir como antes vivíamos. Dios ha hecho una obra en nosotros, nos ha transformado, nos ha lavado, nos ha salvado por gracia, y ahora debemos vivir como corresponde a los hijos de Dios. Mis amados hermanos, nosotros adoramos a Dios como el creador de todas las cosas. El creador es Dios. Dios creó todas las cosas, cielos y tierra. Dios creó al hombre y todo para su gloria. Y celebramos, mis amados hermanos, celebramos la bondad de su creación. Este Dios creador, en su bondad y generosidad, nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos y las recibamos de su mano con agradecimiento. Notar lo que dice, por ejemplo, el apóstol San Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Dice así la Sagrada Escritura: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esta creación de Dios está marcada, mis amados hermanos, por la abundancia, la diversidad, y dice el autor que el propósito de Dios es que estos recursos sean cultivados y compartidos para el beneficio de todos. Para el beneficio de todos. Por tanto, no estamos de acuerdo como discípulos de Jesucristo con la destrucción ambiental. Suena muy científico, suena muy ecológico, pero es bíblico. No somos ecologistas, somos cristianos, pero la ecología, podemos decir, bíblica, es algo real. Y los cristianos debemos cuidar de la creación. Por tanto, si Dios lo ha creado todo bueno, en gran manera, si podemos participar de, por ejemplo, de los alimentos, de cualquier alimento, ya no estamos restringidos en los alimentos. No hay que comer una cosa sí, otra no, como hacían el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Somos libres en Cristo y podemos participar de cualquier alimento, pero siempre con acción de gracias, dando gracias a Dios por su bondad, por su generosidad. Y por tanto, si tenemos que cultivar esos recursos y compartirlos en beneficio de todos los seres humanos, no estamos de acuerdo entonces con la destrucción ambiental, con el desperdicio y mucho menos con la avaricia. Todo esto de alguna forma atenta y niega la bondad del Creador. En segundo lugar, cuando Dios creó al hombre, lo colocó como mayordomo, ya lo hemos dicho, como mayordomo de sus recursos y responsable ante él, como creador, ante la tierra que debía desarrollar. Le dio el dominio de la creación, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Pero mis amados hermanos, como todos bien sabemos, a raíz de la caída original, vemos la trágica historia de la humanidad. Y podemos hacer un análisis profundo de la historia, desde el principio de la civilización hasta nuestros días, y ver la trágica historia de la humanidad, a raíz del pecado. Cómo se ha abusado de los recursos que Dios nos ha dado para nuestro provecho personal. Se ha malgastado, se ha usado mal los recursos que Dios nos ha provisto. Dice el autor John Stott que el llamado de Dios a los que tienen el poder es usarlo para defender a los pobres, no para explotarlos. La Iglesia, dice John Stott, debe solidarizarse con Dios y los pobres contra la injusticia.
Otro tema también un poco descuidado por la iglesia cristiana. Muchas veces la iglesia cristiana evangélica estamos inmersos en 4 paredes, estudios bíblicos para nosotros y poco más. Pero la iglesia debe solidarizarse con los pobres, en contra de la injusticia. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 15, Lucas, capítulo 12, versículo 15, Jesús dice lo siguiente. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahora el Señor Jesucristo explica una parábola, o presenta una parábola, la del rico insensato, ¿os acordáis? Y la leemos, versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré pues? No tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios, el Creador, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De alguna forma, el Señor Jesucristo nos advierte en contra del peligro de las riquezas. Las riquezas materiales traen ansiedades, vanidad, falsa seguridad, opresión a los débiles, indiferencia hacia los necesitados. Esto es lo que produce las riquezas materiales. Es cierto que hay cristianos que son salvos, verdaderos cristianos, ejemplares y son ricos materialmente, es cierto. Pero hay pocos, también es verdad. Porque el hombre cuando tiene mucha fortuna suele colocar su esperanza en el dinero y no en Dios. Y eso es avaricia, eso es idolatría. Notar también lo que Cristo expresa en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 23. Mateo, capítulo 19, versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué es difícil? Porque el hombre rico suele confiar en sus riquezas y no en Cristo. Y si un hombre confía más en su posición social, económica, no va a poner su fe en Cristo, no va a descansar en Cristo. Aquí también vemos, mis amados hermanos, de que el Evangelio de la prosperidad no tiene base bíblica ni por ningún sitio. Todo lo contrario, es todo lo opuesto a la palabra de Dios. Es cierto, como hablaba el otro día con mi hermano Gabriel, lo comentábamos este tema, es cierto que Dios prospera nuestro camino, ¿no? Dice la Biblia. Y espiritualmente el Señor nos prospera cada día. Es cierto. En el plano espiritual. Incluso el Señor nos provee de los recursos físicos, materiales, para dar gracias a Él, para darle gracias a Él. Y para nuestro sostenimiento personal, por supuesto. Pero las riquezas materiales son peligrosas. Son muy peligrosas, porque desvían el corazón del hombre. Gracias a Dios que aquí todos somos gente humilde en términos de riqueza. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Jesús nos llama, por tanto, a una libertad interior de la seducción de las riquezas. Pues es imposible, dice el Señor, servir a Dios y al dinero al mismo tiempo, ¿verdad? O servimos a Dios o al dinero, a las riquezas. El modelo de generosidad para nosotros, ¿quién es? Cristo. Cristo es el modelo supremo para nosotros de generosidad. Quien siendo rico se hizo pobre.
2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él se despojó de sus riquezas para enriquecernos a nosotros. Él se hizo pobre para enriquecernos a cada uno de nosotros. Qué tremendo el amor de Cristo. Y nosotros como discípulos de Jesús debemos seguir el ejemplo, pisadas de Jesús. Deberíamos esforzarnos, dice John Stott, por conocer a gente pobre, algo que también la Iglesia cristiana evangélica hemos descuidado. Deberíamos esforzarnos por conocer a gente pobre y oprimida para discutir con ellos de la injusticia y para aliviar su sufrimiento e incluirlos en nuestras oraciones. Nuestro Señor Jesucristo nos llama a la santidad, la humildad, la sencillez de vida y el contentamiento. También Cristo nos promete su descanso. Pero muchas veces, mis amados hermanos, permitimos que los deseos pecaminosos perturben nuestra paz interior. Nuestra obediencia cristiana requiere un estilo de vida sencillo. Nuestra obediencia cristiana requiere un estilo de vida sencillo. El Señor es tu proveedor. ¿Lo crees? Amén. Él es nuestro proveedor. Él nos va a dar lo que realmente necesitamos. Estemos contentos, estemos agradecidos con lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado por gracia. Tienes un trabajo, te lo ha dado Dios. Amén. No es tuyo el trabajo. Dios puede hacer que esa empresa quiebre. Es Dios quien te ha dado el trabajo, amén, el sustento, el techo, la provisión para el día a día. Es Dios. No es tu esfuerzo personal. No es porque madrugues mucho y vayas al trabajo. Es por la gracia de Dios. Amén. Es por la provisión de nuestro Creador. Estemos contentos con lo que tenemos, porque es Dios quien nos lo ha dado. Y seamos agradecidos. Otra cosa que el pueblo de Dios también, ¿verdad?, nos falta muchas veces, ser agradecidos con Dios. Muchas veces oramos y pedimos, peticiones, pero estamos agradeciendo a Dios por la vida eterna, por la salvación, por el sustento, por la provisión, por su cuidado día a día. Somos muchas veces desagradecidos con Dios. No te afanes, por tanto, por las cosas materiales y por las riquezas de este mundo. Mi amado hermano, afánate por hacer la voluntad de Dios. Afánate por buscar el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que hace un discípulo de Jesús. ¿Os acordáis de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles? Aquellos creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios se amaban mutuamente de tal modo que vendían y compartían sus posesiones. Os invito al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, para ver un simple y sencillo ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 34. Dice así la Escritura: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Un comunismo bíblico. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Notad el versículo 34, Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Wow, qué tremendo! Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Verso 35 también. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Cuánto amor en aquel contexto, verdad? ¿Cuánta ayuda a los más necesitados? Y la iglesia evangélica de hoy, nosotros también incluidos, debemos retomar esta forma de vida. Este principio de un compartir generoso, dispuesto al sacrificio, expresado en ponernos a nosotros mismos y poner nuestras posesiones
a disposición de los necesitados. Es una característica de la Iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Estemos dispuestos, mis amados hermanos, a hacer más para satisfacer las necesidades de los creyentes menos privilegiados, en el sentido de ser más necesitados. Somos llamados, por tanto, ¿verdad?, a proclamar a Cristo como Señor y Salvador, ¿verdad? La Iglesia está llamada a predicar a Cristo, a proclamar a Cristo como Señor y Salvador en la evangelización. Pero dice John Stott lo siguiente: la credibilidad de nuestro mensaje se ve disminuida cuando lo contradecimos con nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Podemos salir ahí y predicar a Cristo como Señor, como Salvador, pero ¿cómo estamos andando nosotros? La gente no se va a creer nada si no andamos conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Preferimos no hablar y que nos vean cómo vivimos, cómo amamos, cómo nos conducimos. La credibilidad de nuestro mensaje se ve disminuida cuando lo contradecimos con nuestra vida. Es imposible, comenta John Stott, es imposible proclamar a Cristo con integridad si evidentemente Él no nos ha salvado de la avaricia. Alguien que es avaro, ¿qué va a predicar a Cristo? Es una contradicción. Es imposible proclamar el señorío de Jesucristo si no somos buenos mayordomos de las posesiones que tenemos. Es absurdo, mis amados hermanos, proclamar su amor si cerramos nuestro corazón contra los más necesitados. Y por último, pensemos en la promesa de la venida de Cristo. Cristo viene. Esto lo creemos, ¿verdad? Cristo viene a por su pueblo, a por su iglesia. Y recordemos de que en el Antiguo Pacto, los profetas del Antiguo Testamento denunciaron vehementemente las injusticias del pueblo de Israel. Ellos también denunciaron la idolatría y les advirtieron del juicio venidero. En el Nuevo Testamento encontramos denuncias y advertencias similares. Mis amados hermanos, el Señor Jesús viene otra vez para juzgar, salvar y reinar. Jesús viene otra vez para juzgar, salvar y reinar. Y su juicio, el juicio de Cristo sobre los hombres, caerá sobre aquellos avaros que son idólatras. Pablo dice en Colosenses que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. El juicio del Señor caerá sobre estos hombres avaros que son idólatras. En conclusión, mis amados hermanos, habiendo sido liberados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, en obediencia a su llamado, nos comprometemos como discípulos de Jesús a desarrollar un estilo de vida sencillo. Vivir una vida sencilla delante del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poner en práctica todas estas verdades. Son verdades de la palabra de Dios, pero que son muy prácticas para el día a día. Todo lo que estamos dando en este material es para vivirlo día a día. Es muy práctico. El Señor nos ayude, el Señor nos dé sabiduría para poder poner en práctica estas verdades tan esenciales de un discípulo de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra.